Muy buenas, queridos y amados del Señor. Aquí estamos para seguir compartiendo el mensaje de la verdad presente. Mensajes para la preparación para los tiempos de angustia, para el tiempo del fin. Porque estos mensajes son importantes porque el tiempo de gracia se está acabando y el Espíritu del Señor se está retirando paulatinamente de esta tierra. Y Cristo lo dijo muy claro, hablando para el tiempo del fin. Mirad que nadie os engañe. Y si no queremos que nadie nos engañe, pues debemos estudiar la palabra de Dios. Porque quizás mucho para este tiempo pensamos que estamos firmes, pero no lo estamos. Siempre necesitamos aprender más de la palabra de Dios. Y como hemos estudiado el día de ayer sobre el zarandeo, viene especialmente por nuestra negligencia en el estudio de la palabra de Dios y por la poca importancia en entender y comprender la magnitud del tiempo en que nos encontramos. Y Jesús nos amonesta en Apocalipsis capítulo 3 en que no nos creamos ricos, ni sabios, ni inteligentes, porque ese es el problema de la iglesia Laodicea. Como tiene tanta información, tiene tanta sabiduría, entonces nos creemos ricos y que no tenemos necesidad de nada. Y muchos de nosotros pensamos que porque no sabemos ciertos capítulos de la Biblia o porque no sabemos ciertos himnos y tal vez hagamos una gran obra en la iglesia para honra y gloria del Señor, unos porque les nace del corazón y otros por querer sacar sus dotes de inteligencia, pero recordemos que el Divino Maestro en su tiempo le dijo a sus discípulos y a las naciones o a las gentes que lo escuchaban: este pueblo me honra de labios, pero su mente, su corazón está lejos de mí. Entonces, nuestro deseo, mi deseo es que no ocurra eso con nosotros, que estemos más cerca de Jesús, porque Cristo viene pronto y debemos permitir que el Espíritu de Dios nos prepare para el tiempo de angustia. Y quiero hacerlo con un principio bíblico y oramos y entramos en detalle. Y el tema de hoy es para no caer. ¿Qué tenemos que hacer para no caer? Pues estar en comunión con Dios, buscar el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida diariamente. Y dice la palabra del Señor, 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es palabra de Dios. Le animo en el nombre del Señor que no solamente escuches el tema, sino que también lo compartas. Y también que estudies la palabra, que verifiques en el sagrado libro que lo que este servidor comparte es la verdad, o sea, la palabra de Dios. Porque aunque soy un pecador, tengo el privilegio por la gracia de Cristo Jesús compartir este mensaje también con ustedes, porque es de gran necesidad para nuestra vida espiritual. Este mundo nos tiene entrampados con tanta tontería, con tanta cosa que se nos olvida que debemos nuestra vida a aquel que la dio por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, es mi deseo y oración que no solamente escuches, sino que compartas y escudriñes las Escrituras para que compruebes que lo que este servidor comparte está en la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. Vamos a orar. Querido y amado Padre que estás en los cielos, es un privilegio, Señor, a través de esta plataforma compartir el mensaje de la verdad presente, el mensaje de salvación. Ayer hemos compartido el zarandeo y hoy vamos con la segunda parte. Imploramos tu presencia y la unción de tu Santo Espíritu para que Él apruebe
este ministerio y sea de gozo y alegría a la persona que lo escucha, a su corazón. Pero sobre todo, mi único deseo es vindicar tu nombre, tu palabra, tu honor, tus santos preceptos, la verdad del sábado, porque tu palabra es verdad. Santifícanos con tu verdad y bendice a la persona que lo va a escuchar. Es mi deseo de oración. Consagro a ti mi mente, carácter y personalidad para que sea usted el que me use para la gloria de mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como decía, ayer hablamos sobre la negligencia y el por qué tiene que venir un zarandeo a la iglesia. Porque hay muchos, eso lo compartimos ayer, así está escrito, hay muchos que profesamos ser verdaderos cristianos, pero con las acciones lo negamos. Y eso lo encontramos en un libro que Tito 1, 15 y 16. Tito 1, 15 y 16. Es un tema maravilloso. Es un texto muy fuerte, pero que dice una gran verdad, porque muchos de nosotros somos ellos. Y yo por lo menos no quiero caer en esa trampa. Y sí, tengo mis luchas, como las tenemos todos, pero me fortalezco en el Señor cada día cuando estudio su palabra y me muestra de qué lado estoy débil y acudo al trono de la gracia para buscar su gracia y su poder para, en lo posible, hacer la voluntad de Dios. Y dice así, Tito 1:13 dice, estos textos son maravillosos y vienen muy bien para el tema de hoy. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cuántos hoy en la iglesia viven nada más por lo que dicen los líderes de la iglesia? Los pastores, los ancianos. Hay que vivir por lo que dice la palabra de Dios y fortalecernos en la fe de Jesucristo. Y dejar de atender fábulas y mandamientos de hombres. Y el versículo 15 y 16 es el que quiero resaltar porque es muy importante. Sí, es fuerte el texto bíblico, así está escrito y así lo comparto. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Así está escrito. Tito 1:13 al 16. Vamos al tema de hoy. Ya hemos hecho la introducción, hemos compartido el por qué están sucediendo estas cosas, porque la iglesia tiene que ser zarandeada. Escuché el otro día que dijeron que mientras que no existiera una iglesia unida, Cristo no vendría. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dios tiene una iglesia en la tierra. Y es la niña preciada de sus ojos. Y es verdad, humanamente la iglesia nunca va a estar unida, pero sí dentro de la iglesia hay personas que queremos y deseamos ser transformados por el poder de Jesucristo a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Es de la única manera que habrá, por la gracia de Dios, una iglesia unida y que sea investida con poder de lo alto, con el derramamiento de la lluvia tardía. Pero no como lo piensa el hombre, sino como manda la palabra de Dios. Hay un proceso y hay unas diligencias que hay que seguir. Toda bendición viene por una obediencia. Hay que humillarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. No creyéndonos muchos sabios, unos más que otros. Eso no lo manda la palabra de Dios. Vuelvo y leo el texto bíblico con el que vamos a empezar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos seremos probados.
pero ninguno necesita caer. Muchos estamos siendo probados, pero ¿qué tan firme está tu fe? El problema o lo que sucede en la iglesia es que estamos más pendientes de las faltas de los demás que de mi propia vida espiritual. Mirad que nadie os engañe. Qué bonita palabra de advertencia de Cristo Jesús para ti y para mí. La única manera de pasar incólumes por la prueba del zarandeo consiste en mantener una constante y profunda comunión con el cielo, una vida de oración continua, el abandono de ambiciones egoístas y una actitud de estudio incesante de las Santas Escrituras y del espíritu de profecía, así como la entrega completa de la vida a Dios para obedecerle y trabajar por los perdidos. Otra cosa que tiene la iglesia adormecida es que no se hace obra misionera. Y eso no es un invento de este servidor, así lo dice la mensajera del Señor. La iglesia está adormecida porque no hace obra misionera, se ha acomodado en cuatro paredes. Y mientras que la iglesia no salga de ese estado de inactividad, de inacción, no sucederá nada. Debemos salir a cumplir la misión por la cual Dios ha llamado a este pueblo. Un movimiento para reedificar las sendas antiguas, exaltar la santa ley de Dios, la verdad del sábado, la verdad del santuario, la reforma pro salud, la vestimenta. Porque muchas veces la diferencia la hacemos porque vamos el sábado a la iglesia, pero ¿y el resto de la semana? ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Dice un precioso himno. En tal estado espiritual, nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios o separarnos de la fuente suprema de nuestra fortaleza. El Señor Jesús es la base fundamental de nuestra fe. Estudiando la vida de Cristo Jesús, cómo fue la vida de Jesús, cómo Él se mantenía en un estado de victoria. Jesús pasaba las noches enteras orando con su Padre, meditando, reflexionando, fortaleciéndose, llenándose de su gracia, para salir al día siguiente a compartir el mensaje de salvación. Fue el mismo apóstol el que preguntó: ¿quién nos separará del amor de Cristo? El gran apóstol hizo esta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces pasó a enumerar las peores calamidades que pueden acontecerle al hombre: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Luego respondió con énfasis y completa seguridad: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas hermosas palabras las encontramos en el libro de Romanos 8, 35 al 39. Qué hermosas palabras de esperanza, de fe. Pero ¿cómo nos fortalecemos en la fe? Lo dice la misma palabra. Es un don que regala Dios a los que le buscan de corazón. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el estudio de las Sagradas Escrituras, mi querido hermano, querida hermana, amigo que me escucha, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer su voluntad? ¿Quieres conocer cómo vivió Cristo Jesús una vida de enseñanza y de propósitos para un pueblo
que Él iba a aceptar como Salvador y Señor? Estudiando las Escrituras, leyendo los Evangelios, donde narra la vida de Cristo Jesús desde su niñez hasta su adultez y el sacrificio y la resurrección. Y las epístolas del gran apóstol nos enseña cómo vivir esa fe, cómo fortalecernos en el conocimiento de aquel que tanto nos amó. Es de la única manera que, creciendo en la gracia de Cristo Jesús, seremos más que vencedores en el medio de la prueba, porque la sangre de Jesucristo nos hace más que victoriosos. Pero si no tenemos comunión con Dios en tiempos de libertad, ¿cuándo lo vas a hacer? Maranata. Quiere decir, Cristo viene pronto y debemos estar preparados para encontrarnos con nuestro Señor y no avergonzarnos de su venida, como le va a pasar a muchos. Por eso, mi deseo y oración, como es la del cielo, porque así lo manifiesta su palabra, es compartir el mensaje de la verdad presente. Es el último llamado de Dios, una amonestación para el tiempo del fin, porque hay muchos que están en el valle de la indecisión y no saben qué decisión tomar, porque todas las religiones dicen tener la verdad, pero Dios tiene un pueblo, una iglesia en la tierra que predica los grandes principios por los cuales se rige el gobierno de los cielos, y no las tradiciones y las costumbres, las leyes de los hombres. Eso es de otro poder. Pero el trono de la gracia te llama la atención a observar los mandamientos de Dios, la verdad del sábado, que hay un juicio investigador, que hay un cierre de tiempo de gracia que pronto terminará y que debemos estar preparados para el gran tiempo de angustia antes que lleguen los días malos, dice la palabra. Por eso te anima, sí, aunque hay muchas iglesias, hay un pueblo que predica estas preciosas verdades. Y la Biblia lo dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Le animo a leer Apocalipsis 14, 12, 12, 17 y 19, 10. Ahí está la respuesta y las características de esa iglesia, de ese movimiento. Todos dicen tener la verdad, pero solamente esta iglesia predica esa santa verdad. No porque seamos el pueblo más especial del mundo, sino porque así le complació a Dios levantar este pueblo para que comparta esta preciosa verdad. Gracias al Señor por esta hermosa seguridad. Escribió la pluma inspirada. Vi que algunos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resuelta de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De acuerdo, de cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios, y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, con el fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra él. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo. En estos tiempos de tribulación, de persecución, de zarandeo, nuestros ojos no deben de estar fijos en un pastor, en una figura pública. Deben de estar fijos
en el modelo a seguir, Cristo Jesús nuestro Señor. Juan 13:15, dijo el Señor: ejemplo os he dado, para que vosotros también lo hagáis. Y yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ese es el consejo que nos da el Señor. No hagamos la voluntad del ser humano, hagamos la voluntad de Dios que está revelada en el Santo Libro, las Santas Escrituras. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, es la única manera de pasar firmes por el tiempo de prueba. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones. Si no hacemos esfuerzos para conquistar corazones para Cristo, seremos tenidos por responsables de la obra que podríamos haber hecho, pero no la hicimos por nuestra indolencia espiritual, o sea, por negligentes. Los que pertenecen al reino del Señor deben orar fervientemente por la salvación de los seres humanos. Deben hacer su parte para atar la ley y sellar entre los discípulos. Esto lo encontramos en el libro de Isaías 8:16. Ata la ley y sella a mis hijos con el testimonio. Vamos un momentico. Libro de Isaías 8:16. Y vamos a leerlo bien clarito en la palabra de Dios. Isaías 8:16. 8:16 dice la palabra del Señor. Dice así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Hay gente que dice que la ley quedó clavada en la cruz. Eso es falso. La ley sigue estando vigente, porque aquí dice que ata, sella la ley entre mis discípulos. Mis discípulos quiere decir todos aquellos que aceptan a Jesús como Salvador y Señor. Debemos estar como pueblo de Dios, vindicando el carácter de Dios con nuestro estilo de vida, honrando y glorificando a Dios en la exposición de su palabra, en la verdad de los 10, que los 10 mandamientos todavía están vigentes, la verdad del sábado, que es el día del Señor, el legítimo día de descanso, el original, el que tiene la aprobación del cielo, es bendecido y santificado desde la creación del mundo y existirá por las edades sin fin, la verdad del sábado. No con mandamientos de hombres, sino con un así dice Jehová. Acerca a los vencedores se nos dice: marchaban en perfecto orden, como una compañía de soldados. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir. Pero los rostros, antes arrugados por la angustia, resplandecían ahora, iluminados por la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria, y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Ese es el propósito que Dios quiere para con nosotros. Ahora estamos en la iglesia militante, pero cuando ya todo esto termine, seremos una iglesia triunfante, porque nos hemos aferrado a la fe de Jesucristo. Y cuando eso lo hacemos, Cristo Jesús nos concede esa gracia y ese poder, esa fortaleza, esa firmeza, esa convicción de que no fue en vano lo que hemos padecido. Los oprobios, las injurias, las habladurías,
la oposición. Doy gracias a Dios porque me llena de esperanza cuando veo estas maravillosas promesas en su palabra. Él me dice y te dice a ti, hijo mío, hija mía, velad y orad. Estad siempre en guardia. Velad y orad. No caigamos en tentación, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nos dejemos frustrar por las consecuencias o por las actitudes de este poder maligno. Dice, en el gran zarandeo que pronto ha de ocurrir, podremos medir mejor la fuerza de Israel. Las señales revelan que está cerca el tiempo en que el Señor manifestará su aventador que está en su mano y que limpiará completamente su campo. Su campo quiere decir la iglesia, porque Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce las intenciones de nuestro malvado corazón, que cuando lo dejamos que el Espíritu de Dios lo transforme, lo limpie, lo purifique, entonces seremos sellados para pasar victoriosos por el gran tiempo de angustia, por el tiempo del zarandeo. Hay un proceso y por eso Jesús, mire lo que dice palabras de Cristo Jesús en el Sagrado Libro. Y esto es para la iglesia, para su iglesia, para la iglesia del tiempo del fin. Voy a leerlo completo porque es interesante lo que aquí dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es ese personaje? Cristo Jesús nuestro Señor, el que todo lo sabe. El que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo entiende. Y dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio, o sea, no es ni un buen mundano, ni un buen cristiano, está neutral. Pero dice el Señor, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Y para curar estos males, nos dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio santo para que veas. Y viene lo que mucho no nos gusta. Esto es un mensaje de reprensión, pero por amor al Señor nos manda que prestemos atención al mensaje, al llamado de atención, porque dice la palabra, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el texto maravilloso que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que quiere hacer? Transformarnos a imagen y semejanza suya. ¿Se lo permitiremos? Le daremos ese privilegio al Espíritu de Dios, decirle, tómame enteramente tuyo y hágase en mí conforme a tu voluntad. Y entonces viene la maravillosa palabra, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Palabras del Señor, palabras de esperanza, donde nos muestra cómo curar esta negligencia de orgullo, que nos sentimos orgullosos porque pensamos que porque la luz que tenemos y los privilegios que nos ha concedido el Señor nos hace estar firmes. No, mi querido,
Eso no es lo que dice la Biblia. Hay que practicar y compartir lo que el Señor nos ha dado. Comunión, relación, oración y testificación. Se acercan rápidamente los días cuando habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, vestido de ángel de luz, engañará, si es posible, a los propios escogidos. Habrá muchos dioses y muchos señores. Soplará todo viento de doctrina. Aquellos que han rendido el supremo homenaje a la falsamente llamada ciencia no serán entonces diligentes. Los que han confiado en el intelecto, en el genio o en el talento del ser humano no estarán entonces a la cabeza. No guardaron paso, no guardaron paso con luz. A los que han demostrado ser infieles, no se les confiará entonces el rebaño. En la hora final y solemne se ocupará a pocos hombres grandes. Ellos confían en su propia suficiencia. Son independientes de Dios. O sea, se cree que todos lo saben, que no necesitan de la ciencia ni la sabiduría divina para hacer la obra de Dios. Autosuficientes, egoístas, orgullosos. No necesito de nada, no necesito de nadie. Yo ya sé lo que ya sé lo que debo saber. Pero el Señor dice que somos orgullosos y prepotentes. Y que debemos buscar con humildad para recibir la gracia y la sabiduría del cielo, para poder ser fieles servidores de Cristo Jesús, conforme a la justicia divina, conforme a la ciencia de Dios, y no conforme a las tradiciones, costumbres y mandamientos de hombres. Y Él no los podrá usar. O sea, si no nos humillamos ante Dios, no nos podrá usar, porque el que nos capacita para hacer la obra es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Señor tiene siervos fieles que serán descubiertos en el zarandeo, en el tiempo de prueba. Hay preciosos elementos ahora ocultos que no han doblado la rodilla ante Baal, o sea, ante las cosas de este mundo, al menos hasta ahora. No han tenido la luz que ha estado brillando de manera concentrada sobre vosotros, pero puede ser que a pesar de un aspecto exterior tosco e inatractivo, se revele en ellos el brillo puro de un carácter cristiano genuino. Durante el día miramos el cielo, pero no vemos las estrellas. Están allí, fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. Por la noche contemplamos su brillo genuino. ¿Por qué? Porque de noche, en tiempo de oscuridad, es donde se manifiesta la verdadera fe, el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos hijos e hijas de Dios, los que a pesar de las pruebas y las dificultades están firmes en la fe de Cristo Jesús, observando los mandamientos, obedeciendo la verdad del sábado, preparándonos, poniéndonos en comunión con Dios, porque hay un tiempo de prueba. Estamos en tiempo de donde Dios está mirando si verdaderamente queremos ser fieles y leales a Él, haciendo su voluntad, no la nuestra, y compartiendo el mensaje de salvación. No está lejos el tiempo cuando todo corazón humano será probado. Se nos querrá imponer la marca de la bestia. Para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes antes que someterse al escarnio, los insultos,
las amenazas de encarcelamiento y la muerte. Querido que me escucha, hermano y hermana, y amigo, quizás usted no conozca estas preciosas verdades que compartimos como iglesia, pero está escrita en la palabra de Dios y debe de estudiarlas para que mires que esto no es una broma. El tiempo de gracia se está acabando. Miramos los noticieros y vemos las grandes calamidades y catástrofes que están pasando por tierra, mar y aire. Y muchos de nosotros, con pequeños pasos, estamos cediendo para darle ventaja al enemigo de Dios. Y al final, a los descuidados, se les impondrá la ley dominical, la marca de la bestia. Y este mensaje es un mensaje de advertencia para que no caiga. Y no caigamos en la trampa de, ay, no, el Señor es tan bueno, es tan misericordioso, Él sabrá tener compasión de mí. Él sabe que yo soy débil, Él sabe que soy pecador, Él sabe que tengo una familia, Él sabe que tengo que trabajar. Porque el mundo nos ha metido la idea de que no es tan importante guardar el sábado, que eso de la ley de Dios, eso fue para los judíos. Que no es necesario ser restrictivos con los alimentos, ser modestos con la vestimenta, que no es necesario guardar la mente, que hay que gozarnos, que hay que deleitarnos. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Con qué estamos alimentando la mente? La mente debe estar llena de la presencia de Dios a través del estudio de las Santas Escrituras, los cantos, los himnos, alabanzas, velando y orando y clamando a Dios para no ser engañados. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. El mandamiento de Dios dice, guardad mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor, el Creador, el Redentor, el Dador de la vida. Y los mandamientos de los hombres es, guardad el domingo es el día de la familia, el día que ha señalado la iglesia para que estén en comunión con sus familias, para que le den espacio al medio ambiente. Eso suena muy bonito, pero es que Dios ya lo dejó desde la creación, un día especial para eso, para disfrutar de la familia, para disfrutar de la creación, para darle tiempo a la tierra que repose también, a los animales, a los siervos, a las siervas, a los empleados. Pero la gente prefiere obedecer los mandamientos de los hombres que nos llevan a la ruina y no obedecer los mandamientos de Dios que nos llevan hacia la victoria. Vuelvo y lo leo, la contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Es que está hablando de la iglesia. Porque este mensaje es para la iglesia Laodicea, para nosotros. Porque así como hay verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo Jesús, también hay cizaña. Hay gente que profesa, pero no lo es. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que no seamos de esos que decimos ser seguidores de Cristo Jesús, decimos ser fervientes, pero en el tiempo de prueba hacemos lo de Pedro, negamos a nuestro divino maestro cuando él más nos necesita. No caigamos en la trampa de Pedro, negar a nuestro maestro. Mantengámonos firmes. La verdadera piedad se diferenciará claramente de la imitación y oropel de la misma. Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad.
Aquí está. Hay gente que pelea por ciertos predicadores famosos de talla mundial. Querido hermano, querida hermana, bájese de esa nube. Usted tiene que velar y orar y exaltar, vindicar la palabra de Dios, exaltar su palabra, los 10 mandamientos, la verdad del sábado, la reforma pro salud, el juicio investigador, que el tiempo de la gracia se está acabando y que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados. No fijándonos en, ay, tan lindo ese predicador, cómo predica de bonito. Amor, 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 amor. Sí, Dios es amor. Pero el discípulo del amor también dice que Dios obra con justicia. Entonces, no nos dejemos engañar. Aceptemos el mensaje de reprensión porque es para salvación y vida eterna. ¿Cuál nube? El tamo será llevado por el viento, aún en los lugares donde solo vemos sembrados de hermoso trigo. Todos los que lucen los ornamentos del santuario, pero que no están vestidos con la justicia de Cristo, serán vistos en la vergüenza de su desnudez. Esta es otra cosa importante, podemos hablar del santuario, podemos hablar de Daniel y Apocalipsis, podemos saber mucho de profecía y podemos saber de la Biblia, podemos saber muchos temas de la Biblia, podemos saber cierta cantidad de himnos, pero si no tenemos el traje de la justicia de Jesús, seremos tenidos en nada. En nada. Porque una cosa es decir y otra cosa es practicar. Vivir una vida en Cristo y para Cristo. Testificando. Siendo mansos y humildes de corazón y reflejando el amor de Cristo Jesús ante aquellos que nos rodean. Los que han tenido una gran luz y preciosos privilegios, pero no los han aprovechado, con uno u otro pretexto nos abandonarán. Por no haber recibido el amor de la verdad, serán atrapados por los engaños del enemigo. Prestarán oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, y se apartarán de la fe. Pero, por otra parte, cuando la tormenta de la persecución se desencadene realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Aquí es cuando el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, porque Dios tiene muchas ovejas en otro redil, según Juan 10:16. Pero ellas oirán mi voz y habrá un redil y un pastor. Salid de ella, pueblo mío. Y también le dice a su iglesia, abandona el mundo y ven y conságrate verdaderamente a Jesús, a Cristo Jesús. El modelo a seguir. Se realizarán abnegados esfuerzos para salvar a los perdidos, y muchos que se han apartado del redil volverán a seguir al gran pastor. El pueblo de Dios estrechará filas y presentará al enemigo un frente unido. En vista del peligro común, cesará la lucha por la supremacía. No habrá disputas en cuanto a quién será considerado mayor. Ninguno de los verdaderos creyentes dirá, yo soy Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas. El testimonio de cada uno de todos será, me aferro a Cristo, me regocijo en Él como mi Salvador personal. Amén. Esa debe ser nuestra actitud. Cristo Jesús nuestro Señor. Ningún hombre puede hacer nada por nosotros. Este servidor por eso comparte este mensaje, para que conozcas al verdadero pastor, aquel que su vida dio
para que tú y yo tuviésemos una segunda oportunidad. Y nos anima a que lo miremos a Él, el ejemplo a seguir. Porque, ¿cuál es la victoria? La fe en Cristo Jesús. Primera de Juan 5:4. Voy terminando esta segunda parte del zarandeo. Y le animo en el nombre del Señor. Comparte este tema. Es de mucha importancia para el tiempo que estamos viviendo. Compártelo. Y me gustaría que de verdad en el nombre del Señor lo escuchara, lo escudriñara en su palabra, en la palabra de Dios, porque este tema está en la palabra de Dios. Apocalipsis 3:14-21. Y los otros textos que les he ido citando en el transcurso de estos temas. Toma nota, escúchalo, escudriña la palabra para que compruebes que es una verdad que está en la palabra de Dios. Solamente soy un transmisor de estas preciosas verdades. Nosotros como pueblo, como movimiento, nuestro deber es compartir. Y el de ustedes es escudriñar para saber si es verdad o es mentira lo que se les dice. Escudriñar las escrituras. Debemos escudriñar la escritura. La iglesia no caerá. Los pecadores serán zarandeados. Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todo lo demás. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión, o sea, que hay dentro de la iglesia, son tamizados. Mientras la paja es separada del trigo precioso, es una prueba terrible y, sin embargo, tiene que ocurrir. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles. O sea, ahí está la clave. Que si somos fieles a Dios, seremos contados con aquellos que han decidido ser fieles y leales al Señor, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Y termino. Debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia de Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis 16, versículo 15. Esto es un llamado de Dios para que en el tiempo del fin no nos descuidemos, sino que antes velemos y oremos y acudamos al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar misericordia, justo para el oportuno socorro. Y ese tiempo es ahora. Y el Señor te dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, el que vigila, el que está en guardia y guarda sus vestiduras, el traje de justicia, o sea, que no niega la fe de Jesús, que se mantiene firme, haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos, observando el sábado, practicando la reforma pro salud, viviendo lo mejor que pueda de cada uno en nuestra parte y por la gracia de Dios, viviendo una vida en Cristo y para Cristo. Y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, velemos y oremos para no caer en tentación. Y recuerda, mañana vendrá otro tema maravilloso. Estos temas son preparación para la crisis final, para el tiempo del fin. Si tú verdaderamente quieres ser salvo, debes de venir a los pies de Cristo Jesús y obedecer sus santos preceptos y someterse a toda la autoridad de la palabra de Dios. Y como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
porque no andan conforme a la carne, o sea, conforme a este mundo, sino conforme al Espíritu. Cuando nos sometemos a la autoridad del cielo, somos investidos con la justicia de Cristo Jesús y el Espíritu de Dios toma el control de nuestras vidas y Él nos guía para ser verdaderos hijos de Dios. Y aún ruega por nosotros en las oraciones, porque no sabemos orar. Pero Él sí sabe y conoce las intenciones del corazón y ruega por nosotros con gemidos indecibles para que el trono de la gracia nos dé lo que verdaderamente necesitamos. No lo que queremos, sino lo que verdaderamente edifica, y así poder estar firmes para el tiempo del fin. Dios te bendiga, te animo en el nombre de Jesús, comparte este tema, compártelo y que sea de gozo y alegría tu corazón. Y Maranata, Cristo viene, prepárate. Dios te bendiga y hasta la próxima.